Muy bien, mi hermano Eder. Estamos entonces estudiando la epístola de Pablo a los filipenses, estudiante de la ciudad de Venezuela. Vamos entonces a dar inicio. Ya hemos orado antes y tenga usted la gentileza, por favor, de poder leer esta página de nuestro libro de la escuela. Amén, pastor. Amén, amén. Empezamos a leer entonces para continuar con el estudio de Filipenses. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. El gran secreto de la iglesia triunfante es la vinculación con el Señor Jesucristo. Y Pablo da gracias a Dios por la iglesia y da gracias a Dios por la comunión con los creyentes. Leamos el versículo 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Aquellos creyentes tienen una vinculación con el apóstol que predica el Evangelio y ellos se extienden en el Evangelio. A ver, dame un ratito para estudiar por partes. Primeramente, a los que nos escuchan, pues estamos conectados desde muy temprano, 7 de la mañana, que hemos comenzado a estudiar. Y acá hay algo extraordinario que he escrito. El gran secreto de la iglesia triunfante es la vinculación con Cristo. Muchos piensan que la iglesia triunfante es aquella iglesia local grande, luminosa, con muchos carros y mucha gente. La iglesia triunfante no es la iglesia local grande o mediana o pequeña. La iglesia triunfante es aquella que está vinculada con Cristo. Esta vinculación de iglesia triunfante es la que está en comunión con Cristo. Aquella que Pablo, escribiendo acá a la iglesia de la ciudad de Filipos, dice, por vuestra comunión en el Evangelio. Lo único que puede unir al cuerpo de Cristo es la comunión en el Evangelio. El Evangelio que nosotros debemos de predicar es el evangelio de la temática de la cruz. Es el evangelio de la muerte, la sepultura y la resurrección. Es el evangelio del perdón de pecados. Es el evangelio de la justificación. Es el evangelio de la santificación. Y esto es muy importante porque hoy en día observamos en esta gran apostasía. Todavía hay que aumentar más, pero ya estamos en la gran apostasía, que vemos que lo que une a mucho pueblo no es la comunión en el evangelio de la temática de la cruz, sino la comunión de un evangelio falso llamada la teología de la prosperidad. Todo está, el enfoque de la Biblia nos va a enseñar a discernir entre el verdadero hermano con el falso. ¿Qué nos une a nosotros con Cristo? ¿Qué nos hace ser triunfantes en Cristo? El que nosotros prediquemos el evangelio del cual Cristo le reveló a nuestro apóstol, el apóstol Pablo. Cristo le reveló el evangelio de la salvación a Pablo. Y ese es el evangelio que la iglesia cristiana debe de predicar. Por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora. ¿Qué es lo que une la iglesia triunfante? La comunión con Cristo y la predicación de Cristo. Es por eso que debes de haber escuchado muchas veces que se dice la iglesia tiene que ser cristocéntrica. Cristocéntrica. Aquellos creyentes
tienen una vinculación con el apóstol que predica el evangelio y ellos se extienden en el evangelio. Entonces, ahí vemos una iglesia bien estructurada. Vamos, versículo 6. Amén. Amén, pastor. Luego nos invita a leer en efecto el versículo 6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice, la razón de Pablo en el versículo 3 para esta acción de gracia la tenemos en el versículo 5 y la termina en el versículo 6. Estas dos razones no se deben separar. Pablo les dice, porque me ayudaron a anunciar la buena noticia desde el primer día que la oyeron hasta ahora. Y Dios que empezó el buen trabajo en ustedes, estoy seguro, dice Pablo, de que lo irá perfeccionando hasta el día en que el Señor Jesucristo vuelva. Amados ministros de la palabra, tejamos la hermenéutica de Pablo del versículo 3 al versículo 6 para seguir profundizando lo que Pablo quiere decir. Versículo 5. Vuestra perseverancia en la participación unánime en la obra del Evangelio. Versículo 6. Me ha convencido de que sois objeto de la preservación divina. Versículo 3. Preservación. Sí, preservación divina. Versículo 3, que es parte del tejido. Por todo ellos doy gracias a mi Dios. Versículo 4, rogando con gozo. Ok, acá dijiste es una palabra que es importante, que la voy a poner con color verde, que es la palabra hermenéutica. La palabra hermenéutica es derivada de una palabra llamada hermeneo. Esta palabra hermeneo aparece dentro de la mitología griega. En el tiempo de los dioses griegos, recuerda esas historias que muchas veces aprendimos en el colegio sobre Zeus, por ejemplo, había un dios llamado Hermeneo. Y este dios Hermeneo se encargaba de interpretar los mensajes de los dioses. De ahí se deriva la palabra hermeneo, hermenéutica. Y esta palabra hermenéutica que llega a nuestra gramática de la lengua española significa interpretar. Solamente el autor, el constructor de algo, como un autor original, es el único que sabe cuál es la verdadera interpretación de lo que ha hecho. Por lo tanto, la única manera que nosotros podamos llegar a tener una hermenéutica adecuada sobre algo es poder llegar a conocer el pensamiento de aquel autor o arquitecto que lo hizo. Esta palabra hermenéutica ahora es aplicable a la gramática de la Escritura Sagrada y le llamamos ahora hermenéutica bíblica. Y es una materia que se encuentra en muchas universidades bíblicas, en la nuestra también, de la cual educamos cuáles son los pasos para poder llegar a tener una interpretación correcta de la Escritura Sagrada. La hermenéutica es la ciencia y el arte de la interpretación. Es la ciencia porque la hermenéutica tiene normas o leyes. Y es un arte porque hay que aprender y hay que desarrollar y practicarlo. Ahora, la hermenéutica tiene principios, como por ejemplo, hay un autor original que es inspirada la palabra y hay una audiencia original. En este caso hay un autor original llamado Pablo.
al cual la tercera persona de la Trinidad inspira su palabra a Pablo, y Pablo escribe a una iglesia en la ciudad de Filipos. Pablo no está escribiendo a la iglesia de Venezuela ni del Ecuador. Es más, Pablo no conoce Venezuela, Pablo no conoce el Ecuador. Pablo no está interesado ni en Venezuela ni en el Ecuador. Pablo está escribiendo a la iglesia local de la ciudad de Filipos. Hay un autor original y hay una audiencia original. Nosotros, dentro de la hermenéutica bíblica, nosotros vemos quién es el autor, cuál es el tiempo de la escritura, cuál es la cultura, cuáles son las normas con las cuales han sido escritas, cuál es el gobierno, cuál es la cultura. Y empezamos nosotros a interpretar esa cultura de lo cual se está escribiendo la palabra, sea también en la cultura judía. Entonces hay principios de la hermenéutica, como por ejemplo, yo agarro un versículo y leo 3 versículos más arriba, 3 versículos más abajo, y si todavía no logro entender el contexto de ese versículo nuclear o central, me leo todo el capítulo. Y después que yo leo todo el capítulo para interpretar correctamente lo que el autor sagrado, el agiógrafo, inspirado por el Espíritu Santo, quiere decir, ahora me voy al libro. ¿De qué trata ese libro? Amén. Entonces yo me doy cuenta que Pablo está hablando a una iglesia gentil que él mismo fundó, porque él es el apóstol de los gentiles. Igual cuando Moisés escribe a los judíos, yo tengo que entender lo que Moisés está escribiendo en el Pentateuco. Y tengo que entender el libro. Levíticos es Levíticos, Éxodo es el Éxodo. Y así yo voy aplicando una hermenéutica adecuada para poder entender. Es por eso que usted leyó. Mira cómo he cruzado los versículos. Vuestra perseverancia en la participación unánime en la obra del Evangelio. O sea, una participación unánime del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? ¿Para ir a comer? No. ¿Para ir a pasear? No. Para la obra del Evangelio. Había unidad. Esta iglesia era muy organizada. Amén. Me encanta porque es una iglesia modelo. Y que Dios nos ayude a poder lograr llegar a esos niveles cada vez más. Habían ancianos, habían diáconos. Era una iglesia misionera, una iglesia que ayudaba al pastor. Cuando estaba Pablo ahí lo ayudaban, y cuando Pablo se fue, ellos seguían dando su dinero para Pablo. Porque el dinero se da a hombres que trabajan, no a pastores que no trabajan. Podrán tener el título de pastor y tendrán el llamado, pero perdóname que te lo diga, son ociosos. Sí. Y el dinero se le da a hombres que oran, que disipulan, hombres que predican en la calle, hombres que pastorean iglesias, hombres que educan, hombres que viven el evangelio en sus vidas y que son notorios. Esos hombres que tú ves, esos televangelistas por las redes sociales, como algunos que salen, que se han vuelto pero unos payasos realmente, perdóname que te lo diga, que me estoy yendo a Texas, me estoy yendo a otro estado de Estados Unidos, viven solamente de este tipo de cosas, manipulando la mente de los evangélicos. Y los evangélicos caen en sus redes. ¿Por qué? Porque el evangélico que no es espiritual se afana porque ese predicador lo ven 100,000 personas, 40,000 personas, 50,000. Y son gente que no trabaja, mi hermano. Es gente que ora media hora, no puede orar 3 horas, 4 horas. Pero como se han hecho famosos y muchos predicadores han perdido
realmente la palabra, han perdido el discernimiento de espíritus, se mueven a través de un círculo piramidal. Quiero decirte de que fuera de las redes sociales existen hombres que trabajamos duramente y que nadie nos conoce, y que trabajamos fuertemente en una plataforma, ahorita como yo y tú, formando discípulos, tú en otra nación, capacitándote. ¿Para qué? Para que cuando el amado Espíritu Santo te levante, te envíe. ¿A qué? A hacer la obra que tienes que hacer. ¿Cuál? Hacer discípulos. Los discípulos es negarse a sí mismo por años, alimentándose de la verdad para extender solamente la verdad. Esa gente que dice, tengo 50 años, que yo estuve con Jorge Rasky, que mi amigo era el fulano de tal. ¿Sabes qué? Es gente superficial. Perdóname que te lo diga, pero ya estamos cansados. Estamos cansados de ver tanta payasada cuando los verdaderos hombres de Dios y mujeres de Dios estamos llorando y sufriendo. ¿Sabes para qué? Para sostener nuestros ministerios. Pero llegará el momento que estemos frente de Cristo y Cristo dará sus coronas verdaderamente a aquellos pastores que han trabajado duramente. Hay preciosos pastores en todo el mundo que nadie los conoce. A esa gente es quien se le ayuda. Son verdaderos misioneros. Y Pablo era uno de ellos. Es por eso que Pablo escribe esta carta de gratitud por las ofrendas que le daban, por los diezmos que le daban. El diezmo es bíblico. Lo que el diablo ha hecho en las redes sociales es querer que no diezmen, porque cuando los hermanos no diezman, el pastor humilde tiene que cerrar el local, porque ¿cómo lo paga? Sí, claro. Es una estrategia del diablo todo esto. Es por eso que no vale la pena. Nuestro modelo no son las redes sociales. Nuestro modelo es la Biblia y estas iglesias. No querramos grandezas, porque nuestra grandeza es Cristo el día de mañana. Vuestra perseverancia y la participación unánime de la obra del Evangelio. Nunca te olvides que a ti y a mí nos une la obra del Evangelio. No nos une nada más. Solo Amén. la obra del Evangelio. Por eso eres mi hermano. Si no, no lo fueras. Amén. Me ha convencido, mira, me voy al 6, de que sois objeto de preservación divina. O sea, de que ellos son verdaderos hermanos. Por eso Dios los preserva. Los tiene vivos, latentes. Y de ahí retrocedo al 3. Por eso, todo ello, doy gracias a Dios, rogando con gozo. ¿Te diste cuenta cómo hemos cambiado los versículos bíblicos? Los hemos leído 5 y 6 y de ahí subimos al 3. ¿Por qué da Sí. Pablo gracias? Porque él ve que Dios ha preservado a ese pueblo. Y ha sido fascinante porque no ha quitado el sentido de lo que el Espíritu quiere transmitir. ¿Te diste cuenta? Hemos aplicado una hermenéutica. Hemos aplicado la hermenéutica adecuada. No hemos sacado el contexto del texto. Amén. Sí. Muy bien.